deseo, anhelo de que Dios sea usando mis labios como un canal de bendición para la vida de alguien en esta noche. Tengo un pensamiento en mi corazón y quiero compartirles una reflexión. Lucas capítulo 15, verso número 16. Dice la Biblia: y ansiaba a llenarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré donde mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y pequé contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, fue a su padre, y estando él distante, lo vio su padre, y corriendo, lleno de misericordia, se echó sobre su cuello y le besó efusivamente. Quisiera compartirles un mensaje que precisamente he estado trabajando en el día de hoy sobre conquistando la voluntad. Es el tema que quiero compartir en el nombre de Jesús en este día, conquistando la voluntad. Y cuando hablo de la voluntad, no estoy hablando de la voluntad de Dios, sino conquistando mi voluntad. Y obviamente para aprender a obedecer a Dios. Creo que vivimos en un problema donde el ser humano ha perdido el control de sí mismo, y aún hablándolo en la iglesia, hay muchos jóvenes que aspiran muchas cosas, quieren muchas cosas, pero no las lleva a cabo, precisamente porque le hace falta voluntad. Y estamos iniciando un año y creo que todos tenemos metas, agendas, y nos hemos propuesto algunas cosas. Algunos jóvenes entran a trabajar en algunas directivas y obviamente tienen metas, anhelos, propósitos, planes, proyectos, pero a veces no se llevan a cabo, y creo que hay una necesidad urgente en el día de hoy en que nosotros como cristianos aprendamos a conquistar la voluntad y poder llevar a cabo lo que Dios nos ha colocado. Quiero, a través de este pensamiento que he venido trabajando en el día de hoy, poderle llevar esta palabra a alguien que la necesite, y a alguien que me diga: hombre, de verdad, yo me he propuesto metas. Hay una preocupación muy grande dentro de la misma iglesia. Se han hecho encuestas de cuántos jóvenes no leen la Biblia, y cuántos jóvenes no conocen de la palabra de Dios. Y esto es peligroso, porque recuerden aquel texto que dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces yo creo que hay un problema muy grande, porque hoy en día las emociones tratan de reemplazar la razón, el conocimiento, el tener una intimidad y una relación con Dios, y el poder llevar a cabo los planes y los propósitos que Dios tiene para mi vida. Y vemos jóvenes de pronto en un campamento, en un programa, que sienten la presencia de Dios, porque no vamos a decir que esto es algo inventado, es algo real, ellos lo sienten, pero en el momento de llegar a su casa, y en el momento de llegar al colegio, a la escuela, o enfrentarse con sus amigos, entonces todo aquello que recibió no se le ve, se va perdiendo, precisamente porque hay un problema muy grave, y es en la voluntad. La voluntad Dios la colocó en el ser humano para que el ser humano pudiera llevar a cabo lo que se planeaba, o lo que se cree, o lo que se quiere, para poder cumplir lo que Dios quiere y lo que también nosotros a veces queremos alcanzar. Así que hay metas, hay planes, hay propósitos, pero a veces se ven frustrados porque hace falta voluntad. Y esto es lo que quiero en esta hora, que pudiéramos entonces aprender acerca de esto de la voluntad. Bueno, la palabra voluntad es de una palabra latín que significa voluntus, y lo que significa es querer, ese querer, querer, querer. Y eso es lo que yo quiero en esta hora, que nosotros entendamos. Hay una diferencia entre desear
y querer. El desear apunta más a la parte afectiva, mientras el querer va a la voluntad. Y hay muchos jóvenes que desean muchas cosas y no las llevan a cabo, no las cumplen, precisamente porque no pasan del desear al querer y no la pueden cumplir precisamente porque les falta voluntad. Yo he estado trabajando con los jóvenes en la iglesia y he estado tratando de motivarlos para que ellos lean la palabra de Dios y para que una de las metas que tengan en este año es que se lean la Biblia. Y entonces les estaba hablando de cómo leer la Biblia en orden, empezando desde San Mateo. Es aconsejable empezar en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, lo que Dios hizo por nosotros, y empezar en el Nuevo Testamento y tener un estudio secuencial todos los días, sean 5 o 10 minutos, un capítulo, 2 capítulos, pero leerlos con entendimiento y ahí hacerlo poco a poco. ¿Para qué? Para que esto vaya creando en nosotros una disciplina, un hábito y podamos entonces cumplir cosas. Si no empezamos haciendo algo, entonces vamos a esperar que haya un programa, que haya un predicador invitado, que haya un programa para poder entonces yo irme a gozarme y sentir un momento la presencia de Dios. ¿Y después qué? ¿Dónde van a quedar entonces los planes que Dios tiene para nosotros? Cómo Dios nos quiere usar y Dios nos quiere bendecir y Dios nos quiere llevar a otros niveles más grandes delante de su presencia si nosotros no aprendemos a conquistar la voluntad. Entonces recuerde que hay una diferencia entre desear y querer. El deseo va mucho más a las emociones, va mucho más a la parte afectiva, mientras que el querer tiene que apuntar a la voluntad. Y es aquí en esta noche donde yo quiero motivar, inspirar a alguien para que nos creemos metas para este tiempo de lo que queremos alcanzar en Dios. Si nosotros entendiéramos los planes de Dios y lo que Dios quiere con nosotros, no nos quedaríamos con los brazos cruzados esperando a ver qué pasa, esperando a ver cómo otros son bendecidos y Dios los usa y yo me quedo por ahí esperando a ver qué va a pasar y qué me toca a mí. No, tenemos que alcanzar metas, tenemos que buscar objetivos, tenemos que llegar, tenemos que levantarnos de esa situación. Así que vamos en esta hora a hablar entonces de esa palabra voluntad. La voluntad consiste ante todo en un acto intencional de inclinarse o dirigirse hacia algo. Y es aquí bien importante. Lamentablemente, la voluntad del hombre que está perdido, entonces está dirigiendo su vida hacia lo malo, hacia el pecado, y está su voluntad perdida totalmente. O sea, no tiene un control, no tiene yo he visto la voluntad a veces como aquel freno de emergencia de un carro que se coloca ahí y luego se proyecta uno a tomar otro rumbo, otro camino. Y yo creo en esta hora que es importante que muchos jóvenes de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, amigos que están escuchando, pudieran entender lo importante y lo valioso que es entonces conquistar la voluntad para poder alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Vuelvo y repito, hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros. No nos podemos conformar con lo que tenemos. Créame que yo constantemente en mi vida, en mis 56 años, que por la gracia de Dios tengo, y más de 36 años caminando con el Señor, he sido una persona inquieta, una persona que me preocupa la situación y a veces Dios sabe que a veces voy caminando, estoy meditando y me preocupa la situación de la juventud y de las personas que viven vidas estancadas, que no se proyectan, que no salen adelante, que están allí, que no reflexionan, que no meditan y no dicen, bueno, ¿cómo hago yo para salir adelante, para alcanzar metas, para alcanzar propósitos, para conocer más de Dios, para saber qué es lo que realmente Dios tiene para mi vida? Creo que es una de las cosas que más nos debe de interesar a nosotros, de comprender, de conocer, de entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que me llama la atención esta palabra voluntad, porque creo que es importante. No podré alcanzar nada si yo no conquisto mi voluntad. Y para yo conquistar mi voluntad, entonces tengo que entender. Hay 3 ingredientes importantes que quiero que ojalá lo apunten por allí y luego lo reflexionen, porque me llamó la atención 3 palabras que son importantes
sobre la voluntad. Y la primera palabra es la palabra tendencia, que viene una palabra que se llama tenderé. Y esa palabra tendencia nos habla de un anhelo, de una aspiración, nos habla también de una preferencia por algo o una inclinación hacia algo. Ahí viene la palabra entonces voluntad con la primera palabra, el primer ingrediente, que es la palabra tendencia, ese anhelo, ese sueño, ese deseo. Y eso es lo que tiene que haber en el corazón, sí, ese querer, yo quiero esto, yo quiero proponerme en este año a leer la palabra de Dios, yo quiero proponerme a orar más, aprender a orar más. Y para volverlo a hacer, yo les decía a los muchachos, y en nuestro distrito nos dieron unas conferencias maravillosas sobre la revolución de las cosas pequeñas. Y usted para alcanzar cosas grandes tiene que empezar desde abajo hacia arriba. Y el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y eso de cosas pequeñas, hombre, empieza a orar, así sea 10 minutos diarios, concéntrese, métase con Dios, busque de la presencia de Dios, anhele, métase con el Señor, olvídese de ese celular por un momento, de ese Facebook, de estar buscando live por acá, por allá, no, enfóquese en esos 10 minutos diarios y se dice que durante 21 días se puede crear un hábito, pero lamentablemente de pronto fallaste un día, entonces vuelve a empezar hasta que logres poder hacer un nuevo camino en tu mente. Hay un nuevo camino que puede hacer. Mire, nosotros somos personas de hábitos y todo lo que hacemos lo hacemos con hábitos y cada uno se levanta por la mañana y por lo regular siempre hacen lo mismo porque hay hábitos creados en la mente. Pero a veces hay que romper esos hábitos, romper esos paradigmas y crear nuevos caminos en la mente, en la memoria, ya, crear nuevos caminos. Y empezar a hacer un hábito no es fácil. Para eso se necesita voluntad. Entonces la palabra voluntad, la primera frase o la primer ingrediente de la voluntad es la tendencia que tiene que ver con el anhelo, con la preferencia, con la inclinación, hacia dónde quiero llegar yo. Y eso es importante entonces entenderlo. Tú quieres alcanzar algo, tú quieres lograr metas, tú quieres llegar a tener objetivos en tu vida y en alcanzarlo y en poderse sentir satisfecho de que estás logrando algo. Tienes que empezar desde lo pequeño hacia lo grande, pero tienes que empezar. Por eso te digo, no te digo, lee la Biblia 1 o 2 horas. No, yo he pasado 1 hora, 2 horas, 3 horas leyendo la Biblia, estudiándola, meditándola. Pero tú puedes empezar con 10 minutos, 15 minutos diarios, pero que sean 15 minutos sagrados, consagrados para Dios. Y lo mismo en la oración. Y entonces empiezas a inclinar esa tendencia, dirigirte, ese anhelo, esa preferencia hacia algo. Entonces, lo segundo es la determinación. Lo primero, la tendencia. Lo segundo, la determinación. Y aquí hay una distinción, análisis, evaluación de la meta pretendida y aclaración o esclarecimiento de lo que uno quiere. Esa palabra determinación es importante. No solamente el anhelo, que es la tendencia, el quererme inclinar hacia algo. Aquí viene la determinación. Yo tengo que determinar algo. Y esto es importante, esa palabra determinación. No se gana nada con determinar algo, perdón, con querer algo, con anhelar algo, con soñar algo y no tomar una determinación. Lo tercero es la acción. Entonces, lo primero, la tendencia, determinación, y ahora viene lo importante que es la acción. La acción es la más definitiva y comporta una puesta en marcha de uno mismo en busca de aquello que se quiere. Entonces, yo no puedo querer algo sin determinarlo, hacerlo y sin hacerlo. Entonces, en otras palabras, yo no me puedo quedar viviendo de sueños, de anhelos, y usted habla con los jóvenes y este es mi sueño y este es mi anhelo, pero no hace nada. Está ahí esperando que alguien venga y lo motive, el joven carretilla, que hay que llevarlo en la carreta. Estos son cristianos carretillas que hay que estarlos moviendo. O el cristiano semáforo, que dependiendo pues del color se mueve. No, nosotros no podemos esperar, tenemos que accionarnos, movernos, no quedarnos quietos, meternos en la marcha para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Así que quiero en esta hora hablar de esa palabra voluntad,
querer es aspirar una cosa anteponiendo la voluntad, siendo capaces de concretar el deseo que se manifiesta en el plano emocional. Esto del querer tiene que tomar una vida en nosotros para poder lograr alcanzar algo. Y no es fácil conquistar la voluntad, porque a veces empezamos a hacer algo, digamos, los que estamos un poquito robustos. Yo ya empecé precisamente a caminar 1 hora diaria y estoy tratando, ya gracias a Dios voy a cumplir 2 semanitas, día por medio, caminando. Me empecé con 20 minutos, con media hora y ya hoy logré 1 hora de caminar. Entonces, bueno, yo quiero adelgazar, pero yo no voy a adelgazar si yo no tengo ese anhelo y no tengo esa determinación y no pongo en marcha o en acción lo que quiero alcanzar. ¿Quieres conquistar tu voluntad? Necesitas conquistar tu voluntad, porque si no vas a estar siempre y va a pasar otro año si el Señor no ha venido, sentado y esperando que alguien te llame, te motive y te inspire y otra predica más y otra enseñanza más y ahí con los brazos cruzados. No, necesitamos entonces colocar ese anhelo y ese deseo. Y ahora, para ir un poquito, y alguno de pronto pensará y dirá, bueno, ¿por qué el pastor tocó ese tema de lo que acabé de leer en Lucas capítulo número 15? Porque yo veo estas 3 palabras que les estoy hablando, yo las veo en estos versículos que le leí. Y no es casualidad, hoy estaba estudiando sobre esto y se me vino la vida del hijo pródigo, del hijo perdido, porque esa es la palabra pródigo, estaba el hijo perdido, estaba desenfocado. Y considero que hay mucha gente que aún estando en la iglesia está desenfocada, está perdida, no sabe hacia dónde va, no tiene metas, no tiene objetivo, no tiene anhelo, no tiene deseo, no tiene sentido de vida. Estaba leyendo algo que me llamó la atención y se dice que más del 80% de la población del mundo vive en una vida sin sentido. O sea, no tienen sentido y día tras día vemos cómo hay personas que tratan de quitarse la vida. Yo les contaba que mi hija, por la gracia de Dios, pudo intervenir en el viaducto, un joven que se quería quitar la vida, y en esta semana otra noticia también, eso es constante. Y la gente que quiere quitar la vida porque no le tiene sentido, están perdidos, están desenfocados, no saben para dónde va. Pero lo preocupante no es los de afuera, lo preocupante es que adentro haya personas que no tengan sentido de vida, que no tengan propósito, que no tengan planes, que no tengan objetivos y que no quieran hacer nada. Aquí vemos al hijo pródigo, que ya conocemos la historia, que le pidió al papá la plata de su herencia y fue y se la gastó como quiso, con sus amigos, vagando por allá y haciendo su vida como él quería, haciendo su voluntad, sus deseos. Ahí estuvo él. Y aquí vemos algo bien especial. Cuando ya se gastó la plata, cuando ya no tenía amigos, cuando ya no tenía nadie a su lado, entonces hay una palabra que me llama la atención y es la palabra que dice volviendo en sí. Esa palabra volviendo en sí significa recapacitando, meditando, pensando, volvió en sí. Quiere decir que estaba mal, estaba perdido, estaba desenfocado. Qué bueno en esta noche que alguien vuelva en sí, porque posiblemente está viviendo la vida, está en una monotonía religiosa, yendo a los cultos, pero no tiene sentido de vida. Dice, yo voy por mis amigos, yo voy por esto, pero no tienes un sentido de vida, no tienes un propósito definido. Y esto es lo que yo quiero en esta noche, que algún joven, alguna persona lo entienda, lo comprenda y lo ponga en acción. Este joven, este hijo pródigo, volviendo en sí, recapacitó. Y aquí pudiéramos aplicar algo, la parte de la voluntad, que es la tendencia. Él empezó a anhelar algo, él empezó a desear algo, él empezó a inclinarse hacia algo. En ese volviendo en sí, hizo una evaluación, evaluó qué tenía con Dios y qué tengo sin Dios. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando con mi vida? Y aquí es donde alguien en esta noche tiene que reflexionar, meditar acerca de su vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida?
¿En qué te estás gastando el tiempo? Voy a decir algo increíble. Escuchaba una persona que me impactó, que dice que a los 6 años se puso a reflexionar del tiempo y empezó a llorar a los 6 años. Y empezó a llorar y a llorar. Y le dije, ¿usted por qué llora? Y le dije, porque yo no sabía que el tiempo se acababa. O sea, que el tiempo va caminando, caminando, caminando y el tiempo se acaba. Y eso le impactó de tal manera que él empezó a meterse en la filosofía, buscando respuestas en la filosofía. Y lamentablemente, pues la filosofía es como una religión, pero sin Dios. La mayoría de los filósofos son los que piensan, piensan y analizan y buscan razones y buscan respuestas, pero no quieren de Dios, no quieren nada con Dios, piensan que Dios les va a dañar la vida. Y esto lamentablemente la vida de muchos jóvenes. Tienes que hacer una reflexión en el día de hoy. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Y se cree hoy en día que la persona pasa demasiadas horas en el internet, en el Facebook, en el Instagram. Y lamentablemente, dicen los expertos, que entre más tiempo pases en estos medios, lamentablemente más hueco te sientes, más solo te sientes, más defraudado te sientes y viene algo que lamentablemente está destruyendo a la gente, que es la ansiedad, los nervios, los miedos, con tantas noticias que estamos viendo, que el COVID, que la marca, que el anticristo, que esto por acá, que esto por allá, y eso tiene a la gente frustrada totalmente. Mucha gente está frustrada sola y otras personas pues se sienten víctimas y no pueden salir adelante. Entonces, aquel hijo pródigo, lo primero que hubo en él fue volviendo en sí, recapacitó. ¿Yo qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo acá? Y esto quiero que alguien en esta hora lo ponga en práctica. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué quieres con tu vida? El tiempo se acaba, por eso dice a Pablo, aprovechando bien los días, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y yo creo que no hace falta mirar tanta noticia para darte cuenta que están a punto en Rusia de una guerra, que hay terremotos por un lugar, que tsunamis por el otro, que el calentamiento global, que el problema social, que el problema político, que el problema acá, el problema allí, que el COVID, que el Omicron, y luego aparecerá el Megatron y aparecerán todos los Transformers del mundo para venir y toda la gente asustada. ¿Qué estás haciendo? Entonces esta parte de la tendencia se puede aplicar a volviendo en sí. Volviendo en sí quiere decir anhelando algo mejor. ¿Yo qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué me puede dar Dios y qué me puede dar el mundo? Jóvenes que no han tomado la determinación, de pronto hay alguien ahí que no se ha bautizado. ¿Qué te está dando el mundo y qué te está ofreciendo Dios? ¿Cuánto tiempo le queda a esto? Porque les voy a decir desde el fondo de mi corazón, yo creo que estamos viviendo los últimos momentos y hay que marcar historia, hay que hacer historia. En el nombre de Jesús hay que hacer algo y no podemos seguir ahí desperdiciando el tiempo. Aquel hombre desperdició el dinero, desperdició. ¿Yo qué hago aquí? Si en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y todos viven mejor que yo, y yo aquí comiendo algarrobas con estos marranos, con estos cerdos, ¿yo qué hago aquí? Joven, ¿qué estás haciendo con tu vida? Ahí donde tienes que empezar a hacer volver en sí, recapacitar, meditar, pensar profundamente qué estás haciendo con tu vida, qué quieres con tu vida. Pero bueno, no se quedó ahí. Viene la segunda parte y es la parte de la determinación. ¿Sabe qué dijo el hijo pródigo? Me levantaré e iré donde mi padre. Esto es determinación. Ya después de hacer una evaluación, va a tomar una determinación. Bueno, yo no puedo seguir en esto. Y alguien en esta noche, en este día, en este momento, tiene que tomar una determinación. Y esa determinación es importante, porque esta determinación te va a ayudar a llevar la tercera parte, que es donde yo quiero llegar, que es llevar en acción lo que anhelas, lo que quieres. El hijo pródigo no se quedó solamente ahí meditando y haciéndose la víctima. Bueno, yo me comí todo lo que mi padre, yo he sido malo. No, yo voy a ir donde mi padre. Yo le voy a pedir perdón a mi padre. Yo anhelo estar en la casa de mi padre. Yo deseo lo que mi padre tiene allá. Y yo quiero decirle a los jóvenes que dejen de estar mirando tanto el mundo, que este mundo es pasajero, efímero. Eso no es la realidad.
Esto es como un matriz que se está viviendo. Lo real es lo de Dios, lo real, lo que vale la pena es lo de Dios, y por lo que hay que luchar es lo de Dios, y hay que tomar una determinación frente a eso. Él dijo, me levantaré y voy a ir donde mi padre. Voy a decirle a mi padre que me perdone, voy a decirle a mi padre que me ayude, voy a decirle a mi padre que yo anhelo estar en su casa, que yo quiero estar nuevamente allá, que yo quiero que me reciba. Y fue con una actitud diferente. Me levantaré. Eso es determinación. Tú tienes que tomar una determinación en el día de hoy en el nombre de Jesús. No te puedes quedar estancado allí todo el tiempo lamentándose que problema aquí, problema allí, dificultad aquí, no me saludan aquí, no me saluda allá, el pastor no me tiene en cuenta, fulano no me tiene en cuenta. Ya, párate de eso, ya no más. Toma una determinación en el día de hoy y determina levantarte de esa situación. La tercera parte, para ir ya aterrizando en esta noche en el nombre del Señor, es la tercera parte: y levantándose, levantándose. Esta palabra, y levantándose. Mire que hay tres palabras importantes allí. Volviendo en sí, tomó una determinación: iré donde mi padre. Y esta otra parte, y levantándose. Aquí viene la acción. Yo no me puedo quedar quieto. Mire, con Dios las cosas no se tienen de una manera pasiva. Con Dios hay que ser agresivo. La Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Esto no es para cobarde, ni para gente pasiva, ni perezosa. Eso es para gente que activa su fe. Personas que se ponen en acción, personas que buscan la bendición, personas que se levantan a hacer algo. No me voy a quedar aquí mal lamentando. Yo voy a ir donde mi padre. Yo me voy a levantar, voy a hacerlo. Entonces, mire las tres ingredientes importantes de la voluntad: tendencia, determinación y acción. No es solamente el querer algo, es determinar algo, pero es llevarlo en acción, es llevarlo adelante, es cumplirlo. Es hacer lo imposible por alcanzar la meta. Es por hacer lo imposible para alcanzar los sueños que Dios tiene para mi vida. Quiero concluir con Daniel. Daniel, en el capítulo 1, creo que muchos lo hemos leído y yo soy fascinado leyendo ese texto de la palabra de Dios, porque ese texto, entendiendo un poquito el contexto histórico de lo que pasó allí en Babilonia, pudiéramos reflexionar lo que para Daniel era esa propuesta. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Yo sé que hay jóvenes en las escuelas y en los colegios que reciben bullying por ser cristianos, se burlan de ustedes y todo. Pues bueno, Daniel vivió algo peor todavía. Era un imperio pagano totalmente. Y ahí lo tenían a él tratándole de cambiar su mente, sus pensamientos, su nombre, sus propósitos, sus sueños, todo. Pero ahí está un Daniel. Dice Daniel, y propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y por qué? Sencillamente porque tenía un anhelo, porque tenía una inclinación por algo que había aprendido, porque tenía una preferencia por algo, y ese algo era Dios. Eran los principios que él tenía. Y esto es lo que tiene que haber para que haya en nosotros esa tendencia, esa voluntad firme. Tiene que haber esa inclinación, ese anhelo, ese deseo, esa preferencia por algo, por Dios. Y ahí está Daniel, propuso en su corazón no contaminarse. Yo no me quiero contaminar. Y qué bueno que alguien tome esa propuesta que tomó Daniel en esta hora, decir, yo no me quiero contaminar. Los amigos quieren que me contaminen. El novio mío quiere contaminarme, proponiéndome cosas malas. Fulanito de tal mandándome mensajes malos, me quieren contaminar. Yo no me quiero contaminar, no me voy a contaminar. Mire que ahí está la tendencia. Y no solamente la tendencia, sino que también ahí encontramos la determinación. Propuso en su corazón no contaminarse. En otras palabras, no es por como no me voy a contaminar. Véngase lo que se venga. Pase lo que me pase, no me voy a contaminar. Y tiene que haber alguien en esta hora que le diga al Señor, yo no me quiero contaminar, no me voy a dejar contaminar de nada, yo me voy a parar firme. Y mire la otra parte, que es la acción. Y dice la Biblia que Dios dio gracia delante de los jefes de los eunucos para que no le obligasen a contaminarse, y no se contaminó. ¿Qué hizo Daniel? Llevó en acción, denme legumbres, por favor. Denme ensaladitas, denme agua, no me voy a contaminar, ayúdenme, no lo voy a hacer.
y Dios puso en gracia, porque aquí viene algo importante y es la gracia de Dios frente a una voluntad, frente a un deseo, frente a un sueño, frente a un anhelo. Aquí es donde viene la gracia de Dios, la ayuda de Dios. Dios da gracia a aquellas personas que toman esa determinación, aquellas personas que tienen esa tendencia hacia Él, esa preferencia hacia Él, ese anhelo hacia Él, ese sueño hacia Él, aleluya. Ahí es donde llega Dios cuando ve a un joven que dice, Señor, yo me quiero consagrar, pero no solamente quiero de palabras, Señor, yo quiero tomar una determinación y quiero llevarlo a una acción, quiero cumplirlo, quiero cumplir, Señor, quiero conquistar mi voluntad, quiero hacerlo. Y ahí donde viene la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el poder de Dios, aleluya, para podernos ayudar a nosotros en lo que nosotros no podemos, en lo que nosotros fallamos. Ahí es donde llega el respaldo de Dios. Y dice la Biblia que Dios dio gracia delante de los jefes de los eunucos para que no lo obligase. Entonces ese cuento, pastor, yo no soy capaz de dejar este vicio, yo no soy capaz, pastor, de dejar esa atadura, yo no soy capaz de dejar ese mal amigo. Usted sí es capaz, pero si conquista su voluntad, si tiene una tendencia, una preferencia por Dios. Tienes que tener esa preferencia, esa inclinación, ese anhelo por Dios. Y lo segundo, esa determinación radical, cortante. Y esa tercera parte, esa acción para llevarlo a cabo y para poderlo cumplir. Es importante tener las metas, aspiraciones, sueños, aleluya, pero si la voluntad no lo podemos alcanzar, necesitamos una voluntad firme, una voluntad perseverante, una disciplina, una motivación, un optimismo, una visión optimista, aleluya, y nos ayudarán a cumplir el propósito y el plan que Dios tiene para nuestra vida. Mire, yo me siento bendecido por Dios, pero yo creo que con Dios hay más todavía. Y hay más. Dios te puede usar, Dios te puede bendecir, Dios te puede ayudar. Pero tienes que hacer algo en esta noche y decirle, Señor, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué son mis metas, mis planes? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Me levantaré, me voy a levantar. Voy a tomar una decisión hoy, una determinación hoy. Y voy a llevarla a cabo, voy a empezar. Así sea de lo pequeño, poquito a poquito. Así sea que empiece a leer la Biblia, que empiece a orar, que empiece a motivarme, a investigar, a indagar, a escudriñar. ¿Qué tiene Dios para tu vida? Dios tiene cosas grandes para ti. Tiene cosas grandes, hay bendiciones para nosotros, pero no es para vagos, no es para perezosos, no es para aquellos que desperdician su tiempo, su dinero en lo que no sacia, en lo que no llena. No pierdas tu tiempo en bagatelas, en mentiras del enemigo, porque Cristo viene pronto y necesitas hacer algo. Quiero orar por ti en esta noche en el nombre de Jesús. Que Dios te ayude, que Dios te inspire, que Dios te dé la gracia, pero que tú tengas la determinación, porque de ti son los planes, de Jehová es la respuesta de ellos. Tú tienes que determinar, tú tienes que meditar, tú tienes que tomar la delantera y tomar la acción de levantarte de esa situación. Me levantaré, dijo el hombre, me levantaré, me voy a levantar. Yo no voy a seguir ahí más llorando, lamentándome por mis fracasos del pasado. El pasado ya pasó, el pasado ya no existe. Es hoy hay que vivirlo hasta que se acabe hoy. Mañana no existe tampoco. Hoy voy a tomar esa determinación. Hoy voy a hacer algo por mi vida y estoy seguro que Dios me va a ayudar. Eterno Padre y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, he predicado este pensamiento, Señor, en esta hora, y te ruego, Señor, que haga un efecto poderoso en la vida de un joven, Señor. Seguramente hay alguien, Señor, en esta hora, dominado por sus pasiones, dominado, Señor, por algunas situaciones, circunstancias que los quieren atar, oprimir, destruir y acabar. Pero en el nombre de Jesús, Señor, hay una conquista, y es la conquista de la voluntad, Señor. Permítenos conquistar nuestra voluntad para poder alcanzar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén
y amén. La paz de Cristo para todos, mis mejores deseos, que Dios les bendiga. Gracias por tenerme en cuenta para compartir con ustedes este pensamiento de la palabra de Dios. Me hace un honor muy grande hablar de este ser tan maravilloso que conquistó